En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tere, buenas noches, bendita sea María por siempre, Por siempre sea bendita. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy seguimos estudiando el libro de San Juan. Nos quedamos en el versículo, capítulo 7, versículo del, creo que 37 aproximadamente, hasta el 43. Vamos a ver. Antes de ir ahí, pidamos al Espíritu Santo que venga Él y que nos dirija. Padre, envía tu Espíritu Santo, ven Espíritu Santo divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole su divina intercesión para que por cada like suscrito del programa visto nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. También, Padre Santo, te pedimos, purifica nuestros corazones y bendice nuestros labios primeramente, para comprender nosotros lo que nos vas a enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente la buena nueva del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil y de la gente que vaya a escuchar, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos en un solo Dios. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Juan capítulo 7, versículo 37. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie gritó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Con lo que hemos estudiado, ¿qué entenderías ahí? Jesús se para en el templo, después de haber predicado, se para en el templo y le grita a la gente: el que tenga sed, que venga a mí y beba. ¿Qué entenderías? Pues que Dios nos hace un llamado a todos, ¿no? A todos en común, pero no todos estamos dispuestos a ir a tomar el agua viva que nos da, ¿no, Andrés? Y me llama la atención porque exactamente está haciendo un llamado general a todos. A todos. El último día de la fiesta, se celebraban 7 días de la fiesta, y en la fiesta era el último día que tenías. ¿Para qué? Para ir a orar, para ir a ofrecerle a Dios pues los sacrificios para el perdón de tus pecados, y te pusieras en regla con Dios. Por eso me llama la atención que Cristo dice: en el último día de la fiesta Jesús gritó con voz alta: vengan. Es la misma celebración. Una lectura que puede estar igual, porque vamos a vivir todo esto tarde o temprano. Será cuando pasemos a la vida eterna, que Dios nos dé licencia, ir al cielo. Otros no irán al cielo, como lo que pasó ahí en el libro de San Mateo. En San Mateo capítulo 25, versículos 12 y 13, hablando de las 10 vírgenes, 5 eran inteligentes y las otras eran no muy inteligentes. Y al final de la fiesta, cuando iba a iniciar la fiesta, miren lo que pasó. Versículos 12 y 13 habla: Señor, que tu siervo escucha. Mateo capítulo 25, versículos 12 y 13. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. No sabrás el día ni la hora que llegará el Señor. Orar y velar. Las vírgenes se quedaron esperando al novio, unas se prepararon, unas estaban listas para cuando el novio llegara, la fiesta empezara y que todo terminara en buen término, porque ibas a entrar a la boda del Cordero, a esa fiesta que todos queremos entrar. Pero unas se quedaron afuera. ¿Por qué? Porque no se prepararon para la fiesta. Y al no prepararse para la fiesta, se cerraron las puertas,
y no formaron parte de la fiesta. Jesús grita, vengan el último día de la fiesta. Este es el último día para que vengan a esta fiesta. El que quiera venir y tenga sed, que venga. Unos van a llegar a esa fiesta, otros no. Y es triste, pero así va a ser. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé la sabiduría hoy para entender qué es lo que tenemos que hacer. Habla de la sed. ¿Tú qué entiendes de la sed? Pues es que no es la sed como lo que pensamos nosotros de tomar agua bueno, lo que yo entiendo es que no es la sed que comúnmente nosotros pensamos que es el de tomar agua. Él nos está diciendo claramente que es algo muy diferente a lo de tener la sed, ¿no? O sea, tener sed de estar con Él, tener la necesidad de buscarlo, de encontrarlo. Y sí, mira lo que dice San Juan capítulo 4, versículos nuevamente 6 y 7. San Juan 4, 6 y 7. San Juan 4, 6 y 7. Jesús dice en el versículo 1, 2 y 3, dice, sintió la necesidad de pasar por Sicar, un pueblo que está en Samaria. Sicar significa borrachera. Tenía la necesidad de pasar por ahí. Llegó a donde estaba un pozo de agua y se sentó, y mira lo que pasó. Habla, Señor, que tu siervo escucha. San Juan 4, 6 y 7. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Palabra de Dios. Gloriosísimo Jesús. Ahí está Jesús y está un pozo de agua. El pozo de agua, lo que la tierra te ofrece. Y Jesús es el pozo de agua, lo que Dios te ofrece. Y viene una mujer, Fatufai, algo así se llama. Fatufa, no me acuerdo el nombre de ella. Lo mencionan en otros documentos que la iglesia nos enseña. Esta mujer, que su nombre significa placer, llega a mediodía y Jesús está recargado en la barda por donde da la sombra de la noria, al lado contrario del sol, para protegerse. El sol está cansado, dice la palabra de Dios. Y Fatufai, esta mujer, como se llame, llega y se asusta al ver a Jesús ahí. Hay un hombre, Jesús está tapando, cubriéndose el sol, no le puede ver el rostro. Y esta mujer está completamente cubierta de oro, sus pelos moreno, ella es de tez morena, ojos negros, como la señalan, alta, y su pelo está cubierto, está detenido con trenzas, y los broches son de oro. Dice en los escritos que sus oídos tenía arcillas o aretes de oro, igual en la nariz, igual en el cuello, igual en las pulseras en las manos, sus manos llenas de anillos, sus pies llenas de joyas al igual, y sus sandalias igual. Estaba completamente cubierta de oro. ¿Por qué es importante esto? Porque Jesús habla de una sed, y la sed que te ofrece la tierra es esa, el materialismo que te da una paz temporal, porque en cuanto se te acabe el dinero, se te acabó la paz. El placer de esta mujer de buscar hombres y hombres, el buscar la felicidad en tantos hombres, felicidad temporal. El agua que va a tomar, eso es lo que significa, el agua que va a tomar no te da vida eterna, te prolonga la vida solamente, pero es temporal, punto. Y esa es la sed de este mundo a la cual estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a alegrías temporales, a paz temporal, a riquezas que nos dan paz temporales que no nos ayudan para nada. Y Jesús nos viene a mostrar una nueva forma de vivir, una forma de ser diferente. Y Jesús le dice a ella, dame de beber. Aquí ahora Jesús es el sediento.
Aquella mujer viene a quitarse su sed en el mundo. Jesús se quiere quitar la sed, ¿con quién? Con el agua viva. Con la mujer, contigo y conmigo, lo que mencionabas ahorita. Ahora, la forma de saciar la sed de Jesús, esta es la segunda forma, llevamos dos. La segunda forma de saciar la sed de Jesús es que eso que te impide ser feliz en la vida, porque tú veías a esta mujer completamente vestida, pero no era feliz en el interior. Traía tristezas, traía pesares, traía un dolor, traía sufrimiento. Y esa sed es de lo que Jesús quiere. Quiero que me des a beber de lo tuyo, de lo que te aflige, de la necesidad que tú tienes, de ese problema que tienes con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, con tus seres queridos, con lo que tú tengas, dámelo a beber, yo me lo quiero beber. Por eso Jesús grita, el que tenga sed, venga a beber. Beber, ¿por qué? Ahora, si tú conocieras a Dios, dice la mujer, mira lo que dice el versículo 9 y 10, ahí mismo en San Juan 4. Habla, Señor, que tu cielo escucha. San Juan capítulo, ¿tú la tienes? Sí. 4, 9 y 10. 9 y 10, ok. Habla, Señor. Que tu cielo escuche. La samaritana le dijo, ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Y eso es lo que pasa con nosotros, que ignoramos el don de Dios. Ese don de Dios, dice Jesús, si tú supieras que existe un Dios, porque creemos, pero a medias, no cual debiera. Si supiéramos realmente que hay un Dios, nosotros le pediríamos, Señor, dame de beber esa agua que me tranquilice, que me dé la paz, que me dé el gozo, que me quite este cansancio, esta enfermedad, esto que me aflige. Pero desgraciadamente Jesús dice, nadie, no conocen ustedes, no conocen a Jesús, no conocen a Dios, por eso sufrimos en la vida. Mira lo que dice el versículo 38 de San Juan. Ahora, Señor, que tu siervo escucha. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el primer paso para poder empezar a sanar esas heridas, de que Jesús nos empiece a dar de beber de su agua. Dice Jesús, no conocen el don de Dios. Y aquí dice, si crees. Pero ¿cómo vamos a creer? Mira lo que dice Romanos 10, 14 al 17. Romanos 10, 14 al 17. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el bien. Pero no todos obedecieron a la buena nueva. Porque Israel dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestras predicaciones? Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿por qué viene la ignorancia? Porque no estudiamos, porque no predicamos. Los que saben no predican y los que no saben pues no buscan. No buscamos. Y vuelves a lo mismo con la mujer. La mujer estaba llena de riquezas, pero son de este mundo y esta vida se te va a acabar. Y el día de mañana que estés en la presencia de Dios, nada. Pero tenemos
los que sepan de palabra de Dios, que enseñen palabra de Dios. Para los que no sepan, pues sepan que hay otra forma de vivir muy diferente, en la cual Dios nos promete una paz muy diferente a la del mundo. Versículo 39. Ya vimos que vamos a conocer el don de Dios, y la única manera es conocerlo por medio de su santa palabra, que nos tener fe, y la fe viene por medio de oír su palabra. Y al oír su palabra, ¿qué es lo que pasa? Habla el Señor. Que tu siervo escucha. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Los que tengan sed, que vengan. Todos aquellos que están cansados, que ya no saben qué hacer en esta vida, se fastidian, están tristes, ya creen que la vida es larga, es larguísima, vengan a beber. Vengan a beber de esta agua, pero se necesita tener fe y creer. Y la fe se obtiene al oír la palabra de Dios. Porque al oír la palabra de Dios, Dios envía lo que es el Espíritu Santo, que es el que te va a guiar y te va a llevar por el camino recto de Dios. Dice Dios, aún no se manifestaba porque Él aún no partía. Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, en el versículo 8 y 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8 y 9. Cuando ya Jesús va a partir, les hace a ellos, a los apóstoles, a la iglesia, una promesa. Hechos de los Apóstoles 1, 8 y 9. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 8 y 9. Dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos, y una nube lo ocultó de su vista. ¿Ese es el 9? ¿Es capítulo 1? Sí, pero el versículo 8. Oh, 8. 8 y 9. Ok. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando vengan sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos, y una nube lo ocultó de su vista. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Es ahí? Ahí está lo que Jesús. Jesús hablaba porque del Espíritu Santo que vendría, pero no llegaba aún porque no había sido arrebatado. Cuando Él se arrebata, cuando Él es elevado al cielo, le dice a sus apóstoles, no se muevan de Jerusalén. ¿De dónde? Del cenáculo. ¿Qué era el cenáculo? Donde Jesús partió el pan, donde Jesús nos da la nueva ofrenda, donde Jesús instituye el nuevo sacerdocio y la nueva iglesia. Ahí está instituida el nuevo. No te muevas de la iglesia, quédate ahí, porque ahí vas a recibir el poder del Espíritu Santo. Recibirás el poder del Espíritu Santo, no te muevas, y Él es el que nos va a guiar, es el que nos va a dirigir. Por eso, venid todos, dice Jesús, parado en el templo, gritaba, vengan todos. A los apóstoles dice, no se muevan de aquí, ahí quédense, hasta que reciban el poder del cielo. Ese poder que nos da una paz, una tranquilidad, un gozo, una felicidad y una fidelidad para con Dios. Mira lo que dice el versículo 40. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Muchos entre la gente que le habían oído estas palabras decían, ¿este es verdaderamente el profeta? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto era una profecía que se había dicho ahí en Deuteronomio capítulo 18, versículos de 16 en adelante. Deuteronomio capítulo 18, 16 en adelante, dice, es una profecía de Dios que le hizo a sus apóstoles. Estaban en el monte, en el Sinaí, y mira lo que pasó. Deuteronomio capítulo 18, versículo 16 en adelante, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Es exactamente lo que tú pediste a Yahvé, tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no volveré a escuchar la voz de Yahvé mi Dios, ni veré más ese gran fuego, para no morir. Y Yahvé me dijo a mí, bien,
Está lo que han dicho. Yo les suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si un hombre no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncia en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Pero si el profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no le he mandado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y dices en tu corazón, ¿cómo reconoceremos la palabra que no ha dicho Yahvé? Si el profeta habla en nombre de Yahvé y no sucede ni se cumple la palabra, es que Yahvé no ha dicho tal palabra. El profeta lo ha dicho por presunción. No le tengas miedo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenían miedo, ellos querían estar cerca de Dios, pero tenían miedo. Un día los pone cerca, Dios cerca del monte del Obed, será el Getsemaní, el Sinaí, perdón. Y están en la presencia de Dios. Dios sube a Moisés a hablar con Dios, se oye un estruendo porque la voz de Dios así es. Se ve el fuego como se está quemando el monte, dicen, y ellos se llenan de terror, no pueden ver a Dios de frente. Piden a alguien que hable, no habla tú, nosotros oiremos lo que tú nos digas. Y ahora viene Jesús, viene Dios en forma de ser humano, y resulta que se cumple lo que decían aquí. No vamos a oír la palabra, ni queremos sentir ese fuego. Se cumple, porque cuando llegó a la vida, cuando llegó Jesús, los fariseos lo menos que querían oír a Jesús hablar, y mucho menos ese fuego que los iba a transformar. Si ellos permitían, no querían ser transformados, querían seguir en su terquedad y en su necedad. Y por eso algunas gentes decían, ese es el profeta. ¿Por qué lo reconocían como profeta? Por su forma de hablar, por cómo decía, cómo evangelizaba. La forma de hablar, él era Dios. Y Jesús una vez les reclamó, pues si no me creen a mí, pues créanme por las obras, ¿no? Por los milagros. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los leprosos se curan, los muertos resucitan. Entonces, si alguien hace este tipo de milagros, quiere decir que viene de Dios. Pero ellos ni aún así. De hecho, hasta le pedían más. No, es que queremos ver un muerto resucitar, que ya esté podrido, porque eso cualquiera lo hace. Un muerto que esté podrido. Por eso Jesús dijo que su amigo, el que más amaba, se pudriera para resucitarlo. Y aún así, no cree. ¿Y tú crees que pasa lo mismo en la actualidad? Sí. ¿Cómo? Pues... Un ejemplo. Como muchas de las veces, muchos de los que estamos presentes o de los que nos están viendo, seguimos a Dios por el milagro, ¿no? O sea, muchas veces decimos, pues Dios, concédeme esto, que algún familiar que está sufriendo una enfermedad se recupere, o uno mismo, y ya que te recuperas o que tu familiar está bien, pues te olvidas de Dios, ¿no? Te olvidas del milagro, te olvidas de lo que ha hecho en tu vida. O sea... Y lo hacemos a Dios, a Jesús lo hacemos sufrir, porque pedimos milagros porque sabemos que no lo puede hacer. Pero el milagro de milagros, que es la Eucaristía, esa no la creemos. No la creemos. O sea, creemos lo que nos importa, lo que a mí escojo, lo que a mí lo que me interesa. Sí, lo que tú quieres en el momento para ti. ¿Para qué quiero yo sanar de mi salud física si mi espíritu se va a perder? Porque rechacé el milagro de milagros, el milagro de amor, que es Jesús en la Eucaristía.
no se muevan de aquí, quédense aquí, van a recibir el poder del Espíritu Santo. Pero así es. Él es el verdadero profeta, decían unos. Lo llaman profeta. Mira cómo lo llaman en el versículo 41. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. ¿Acaso va a venir de Galilea el Cristo? Sí, el 40, 41. Perdón, sí, 42. ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de las descendencias de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Ya me perdí. Nos quedamos en El 41. 41. Sí, habla, Señor. Que tu siervo escuche. Otros decían, este es el Cristo, pero otros replicaban, ¿acaso va a venir de Galilea? Ok, ahí Sí. está. Que no me grites. Sí, yo me salté en uno. Ok. Uno le llaman profeta, otro lo llaman Mesías. ¿Qué es lo que pasaba? Jesús una vez interrogando a la gente, mira lo que les dijo. Allá en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16. Mateo 16, 13 al 16. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Libro de Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16. Al igual que aquí, unos decían una cosa, otros decían otra cosa. Jesús los pregunta y los interroga, pero interroga a su iglesia y mira lo que pasa. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron unos, dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué significa? ¿Tú qué crees que significa todo esto? De que uno es el profeta, otros Elías, otros cada quien tenía Juan Bautista, otros. ¿Qué crees que Jesús nos quiere enseñar ahí? Pues que, bueno, yo creo que todos en cierta forma tenemos diferentes pensamientos, ¿no? Diferente entendimiento. Pero al final de cuentas es Dios vivo. Dice Jesús, mira, dice, el que tenga sed que venga, y empieza a darnos a enseñar, porque hay sed, tú estás saciándote tu sed aquí en este mundo con las riquezas de este mundo, pero hay otro mundo diferente. Este mundo diferente se llena y se obtiene por medio de ¿qué? De la fe. Al oír la palabra recibirás el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no se había manifestado? Porque Jesús no cumplía su obra. Y aquí nos enseña cuánta gente, muchas opiniones. Cada opinión es una fe diferente, una fe. Jesús dice, unos tienen tan poca fe en mí que me comparan con un Juan Bautista que fue grande, sí, pero yo soy más grande que él. Con un Elías, pero yo soy más grande que él. Con un profeta, pero yo no soy profeta, yo soy Dios. Son cosas o personas, pero hay una en especial, que es la iglesia de Cristo, que tiene la verdad de saber quién es Jesús. Le dijo Jesús allá a la samaritana, si ustedes conocieran el don de Dios y quién soy yo, ustedes me pedirían a mí. Y ese don de Dios nos lo dan a conocer ¿quién? El mismo Padre. ¿A quién? A su santa iglesia. Esa iglesia llamada Pedro, llamada Iglesia Católica, fundada por Cristo, dice la promesa, sobre ti, dice, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Si tú vas a a Roma, y entras a la iglesia de San Pedro, la basílica, la iglesia católica, está fundada sobre Pedro. Pedro está enterrado aquí y la iglesia está levantada arriba.
edificada. ¿Se cumplió la promesa de Cristo? Sí. Sobre ti edificaré mi iglesia. Lógicamente también enseña que es la primera piedra y nosotros vendremos detrás de él. Pero la primera piedra está enterrada bajo la iglesia que es de Cristo. Si hay otra iglesia que es de Cristo, pues que nos muestre que Pedro está abajo y que la iglesia está sobre. Por eso el que tiene la verdad está en la iglesia católica. Pero dentro de la misma iglesia católica hay una ignorancia bien grande, porque no luchamos por aprender. No luchamos por aprender y los que saben no quieren enseñar. Es triste. Mira lo que dice el versículo, y acá vamos al 42. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de las descendencias de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dijiste en Romanos capítulo 10, 14. Dice, ¿cómo van a hablar de Jesús? ¿Cómo van a hablar si no lo conocen? Y si nadie les ha hablado, ¿cómo van a hablar? ¿Cómo van a creer si nadie les evangeliza, nadie habla? Y cuando tú no evangelizas correctamente o no evangelizas nada, pasa esto. Esas personas empiezan a dudar. Lo mismo, ¿cómo lo compararías tú en la vida actual? Leyendo ese versículo, ¿cómo lo compararías en la vida actual? Ellos dudan que Jesús, no, es que Jesús debió haber nacido en Belén. Nació en Belén. Ellos, los fariseos, los saduceos y los escribas sabían que Jesús había nacido en Nazaret. Cuando se presentó a los 12 años para así José entregarlo y liberarse de él como adulto ya, tuvo que, ¿de dónde eres, oriundo? Soy de Jerusalén, soy de Belén, soy descendencia del rey David. Cuando fue a predicar por primera vez al templo, le preguntaron, le dijeron, tú no puedes predicar aquí, porque eres Galileo. No, yo soy de María, descendencia de David. José, descendencia del rey David. Radicamos en Nazaret, pero yo soy nacido en Belén. Ok, entonces puedes predicar. Por eso Jesús predicaba ahí. Si no, no pudiera predicar. Estaba prohibido para una persona que no viviera, aunque no fuera de Jerusalén, predicar ahí. Por eso sabían. Pero entonces, ¿por qué esta gente dudaba o tenían formas de pensar diferente? Pues yo creo como ahorita lo que estamos viendo en la actualidad, hay una sola iglesia, no para nosotros los católicos, pero en el mundo hay muchísimas diferentes, por el pensamiento. Y lo mismo que decían de Jesús, no, él no puede ser, lo mismo dicen de la iglesia católica. Jesús es la iglesia católica, Jesús lo dijo, este es mi cuerpo, yo soy la cabeza de la iglesia, y la edificaré sobre Pedro. Esa es la iglesia católica, no hay otra, no hay otra. Cuando tú ofendes a la iglesia católica, ofendes a Jesús por ignorancia, por no saber. Los pastores saben que Jesús es la iglesia católica. ¿Por qué no lo enseñan? Porque no les conviene. Y al igual que los fariseos, ¿por qué los fariseos no enseñaban que Jesús era de Belén? Porque no les convenía. Porque iban a perder, ellos tenían miedo de perder la posición en el templo, porque recibían dinero. ¿Por qué los pastores no enseñan que la iglesia católica es Cristo mismo? Porque no les conviene enseñar, porque van a perder a todos sus discípulos. Y al no enseñar, mira lo que pasa. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículos 4 y 5, habla, Señor, que tu siervo escuche. La gente cuando es engañada, atacan al mismo Cristo pensando que hacen cosas buenas. Mira lo que le pasó a Saulo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 4 y 5, habla, Señor. Que tu siervo escuche. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él, yo soy Jesús a quien tú persigues. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Saulo pidió permiso para perseguir a los cristianos. Y Jesús dice, yo soy a quien persigues, yo soy la iglesia. Él era la iglesia quien. Pablo dijo, dame permiso para perseguir a la iglesia cristiana, a los cristianos. Y Jesús dice, me estás persiguiendo a mí.
Porque al perseguir al católico, no persigues, no humillas o no mal hablas del católico, estás mal hablando de Cristo mismo. Y Saulo tuvo que bajarse de ese caballo de arrogancia que pensaba que estaba en la verdad y se dio cuenta que no, que estaba haciendo daño y se convirtió en uno de los mejores profetas de la Iglesia Católica. Allá afuera, dentro de la Iglesia Protestante, hay mucha gente con mucho buen corazón que quieren alabar y adorar a Dios. Yo les pido que si sienten ese amor por Dios, que busquen la verdad, que busquen a la primera iglesia primitiva, a la iglesia después de Pedro, desde el tiempo de Pedro si quieres. Pedro fue muerto en el año 66 aproximadamente en Roma. Desde ahí hay discípulos de Pedro. O sea, estudiar, pero con un corazón dispuesto a buscar la verdad. Porque te va a pasar lo que Pablo. Estás en otro lado enseñando cosas que tú crees que están correctas y están completamente equivocadas. Es tiempo de cambiar, es tiempo de reaccionar, es tiempo de buscar. No se trata de juzgar, sino de aconsejar. Si nosotros estamos equivocados, pues tenemos derecho a que nos aconsejen, nos digan, y nosotros buscaremos la verdad. Pero gracias a Dios estamos correctamente en la iglesia de Dios. Y por eso damos testimonio. Como dijo Jesús, ustedes me darán testimonio en todo el mundo entero. La única iglesia que tiene en todos los pueblos, en todos los municipios, en todas las ciudades del mundo entero, es esta, la iglesia universal, porque Cristo es universal. La iglesia católica es un mandamiento. El último versículo es el 43. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Se originó pues una disensión entre la gente por causa de él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Estaba escrito porque hay tanta gente separada de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque estaba escrito. Estaba escrito que se iba a dividir. Que se iba a dividir. Jesús dijo, por causa mía, muchos se van a dividir. Y yo creo que en la actualidad hasta, como un ejemplo, nosotros que estamos estudiando, pues se ve en tu misma familia, ¿no? Lamentablemente, es triste decirlo, pero nosotros, yo creo que la mayoría que estamos en el grupo nos ha pasado que nuestros mismos hijos, nuestro mismo esposo no quiere saber. Está escrito Lucas capítulo 12, versículos 50 y creo que 52, 51, 52. Lucas capítulo 12, versículos 51, 52. Lo que tú dices es cierto y está escrito y tenía que pasar porque la palabra de Dios siempre se cumple. Lucas capítulo 12, versículos 51, 52. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Les digo que no, más bien he venido a traer división. Sí, dale. Pues de ahora en adelante, hasta en una casa de 5 personas habrá división, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. También decía Jesús a la gente, cuando ustedes ven una nube que se levanta por el poniente, inmediatamente dicen, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento sur, dicen, hará calor, y así sucede. Gente superficial, si ustedes saben interpretar al aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo es que no comprenden el tiempo presente? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí está lo que tú decías. Tu esposo contra la esposa. No, es que ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a las pláticas? ¿Cómo se batalla traer una pareja? Ir la pareja junto a la iglesia. Los hijos no quieren oír a Dios. Ya va a empezar. Vamos a rezar, hijo. Ya va a empezar. Hasta que les viene el problema y la necesidad, quieren buscar a Dios. Pero ahí está Dios. Dice Dios, ustedes son inteligentes. Cuando está nublado y se va a llover y cuando viene el viento del sur, va a hacer calor.
Entonces, si saben interpretar el tiempo, ¿por qué no pueden interpretar cuál es la iglesia de Cristo, donde ustedes pueden encontrar la paz, el gozo, la tranquilidad y la felicidad? Está escrito. Ahí está, el estudio de San Juan capítulo 7, versículo 37 al 43. El agua viva. El agua viva, el Espíritu Santo. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo os acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Seguimos el estudio de San Juan. Ayúdenos a llegar a más gente. Con tristeza vemos lo que este libro dice. A veces el poco interés de aprender de la palabra de Dios. A veces vemos, me gusta ver cuántas personas ven el programa y a veces vemos un 174, 180 y nos llenamos de alegría y después vemos que nomás hay 10, 12, 14. El día de hoy orando y rezando le decía a Dios, a lo mejor pasa lo que Romanos 10, 15, no estamos haciendo el trabajo o estamos haciendo el trabajo en vano. Dice Dios, a mí me ignoraron, a mis profetas lo ignoraron, a ustedes los tienen que ignorar. No seas tú de quien nos ignore. Estudiar la palabra de Dios. Hoy Jesús nos hace una promesa, el que tenga sed que venga y beba. A lo mejor tú ya estás cansado de la vida porque tienes problemas en tu corazón, soberbia, vanidad, odio, rencor, porque a lo mejor abortaste un hijo y no te da paz, porque esa sangre reclama. A lo mejor tienes problemas con tu matrimonio, a lo mejor tienes un problema de vicio, yo no sé cuál. Hay tantas cosas que el demonio pone para quitarnos la paz. La Virgen en Yugoslavia se aparece y dice, el diablo les quiere quitar la paz. Y créelo, es cierto. Mucha gente no vive en paz. Y Cristo dijo aquí, yo no vengo a darle la paz al mundo. Yo vengo a quitarles esa paz también. Porque el mundo se estremece cuando Dios viene a querer cambiar nuestra vida para un mundo mejor, para una forma de vivir mejor, donde no haya tanto dolor, sufrimiento, sino al contrario, que gocemos del reino prometido, de la felicidad plena por los siglos de los siglos. Que Dios nos lo bendiga en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima semana en San Juan capítulo 7, versículos 44 en adelante. Que así sea. Amén.